¿Es pecado escuchar música mundana? Esta pregunta ha inquietado a muchos creyentes que desean agradar a Dios en cada aspecto de sus vidas. La música tiene poder e influencia y puede impactar el alma más de lo que imaginamos. En Filipenses 4:8 se nos exhorta: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pero, ¿qué sucede cuando la música que escuchamos no glorifica a Dios? ¿Puede acercarnos más a Él o nos aleja sutilmente de su presencia? Hoy exploraremos el oscuro secreto detrás de la música mundana y cómo puede afectar nuestra relación con Dios. Prepárate para descubrir lo que pocos hablan y para examinar lo que realmente estás permitiendo entrar en tu corazón. ¿Estás listo? ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el impacto real de la música en tu vida? No solo como un simple entretenimiento, sino como una fuerza que puede moldear tus pensamientos, emociones y decisiones. La música es mucho más que sonidos organizados en armonía. Es un canal poderoso que influye en el alma de maneras que a veces ni siquiera notamos. Desde el principio de los tiempos, la música ha sido utilizada tanto para la adoración como para la manipulación. David tocaba el arpa y los espíritus malignos huían de Saúl, pero al mismo tiempo Nabucodonosor usó la música para inducir a la idolatría a su pueblo. La pregunta que hoy nos hacemos es: ¿qué papel juega la música en tu vida? ¿Está acercándote más a Dios o sin darte cuenta te está alejando de su presencia? La Biblia nos dice en Proverbios 4:23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero ¿cuántas veces nos preocupamos por cuidar lo que entra en nuestra mente y en nuestro espíritu a través de la música? Muchos creen que escuchar canciones seculares es inofensivo, que es solo un acompañamiento para el día a día. Pero si realmente entendemos que las palabras tienen poder, entonces debemos cuestionarnos: ¿qué estamos dejando entrar en nuestro corazón cuando escuchamos música mundana? La Escritura nos enseña que la fe viene por el oír, pero si lo que escuchamos continuamente no es la palabra de Dios, ni algo que edifique nuestra fe, ¿qué tipo de semilla estamos plantando en nuestro interior? El enemigo sabe que la música es una herramienta poderosa. No es casualidad que en tiempos de guerra espiritual los siervos de Dios utilizaban la música para vencer. En 2 Crónicas 20:22, cuando el pueblo de Israel iba a la batalla, Dios les ordenó que enviaran a los músicos y adoradores al frente del ejército. Y cuando ellos empezaron a alabar, el Señor puso emboscadas contra sus enemigos. Si la música puede ser utilizada para atraer la presencia de Dios y obtener la victoria, también puede ser usada para lo contrario. La industria musical no es solo un negocio. Detrás de muchas de las canciones más populares del mundo hay una agenda espiritual que busca normalizar lo que Dios aborrece, disfrazándolo de arte y entretenimiento. Pero, ¿cuántos están conscientes de ello? ¿Cuántos cristianos consumen sin discernimiento música que en sus letras promueve la inmoralidad, la violencia, el orgullo y la rebelión? Satanás entiende el poder de la música más que nadie, porque antes de su caída era el encargado de la adoración en el cielo. Ezequiel 28:13 describe cómo fue creado con instrumentos dentro de su ser, lo que nos indica que la música no es algo incidental, sino parte fundamental del diseño divino. Sin embargo, el enemigo ha torcido este regalo para atraer la atención del hombre hacia sí mismo y alejarlo del verdadero propósito de la adoración. Hoy en día
Vemos a miles de personas en conciertos con las manos en alto, coreando cada palabra de sus ídolos musicales, imitando su estilo de vida y permitiendo que sus mentes sean moldeadas por lo que estas canciones dicen. Si levantar las manos y cantar con pasión en la iglesia es un acto de adoración a Dios, ¿qué significa hacerlo en un concierto donde el mensaje es contrario a su palabra? Algunos dirán que exageramos, que la música mundana es solo entretenimiento, pero la realidad es que nada de lo que consumimos es neutral. Todo tiene una carga espiritual. La palabra nos advierte en 1 Corintios 10:21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Si somos el templo del Espíritu Santo, ¿cómo podemos permitir que nuestra mente y nuestro corazón sean influenciados por letras que glorifican el pecado? La música no solo se escucha, se absorbe, se interioriza y eventualmente se refleja en nuestra forma de pensar y actuar. Si escuchamos constantemente canciones que exaltan el ego, la vanidad y los placeres de la carne, tarde o temprano empezaremos a ver el mundo bajo esa perspectiva. En la historia de Israel, cada vez que el pueblo se alejaba de Dios, lo hacía siguiendo influencias externas que los llevaban a la idolatría. Uno de los métodos más efectivos para lograr esto era la música. En Daniel 3, Nabucodonosor ordenó que al sonido de los instrumentos todos se postraran ante su estatua dorada. La música no era un simple acompañamiento, sino un medio para inducir la adoración a algo que no era Dios. Hoy en día no es diferente. No se nos exige físicamente que nos postremos ante una estatua, pero sí se nos invita a rendir nuestra mente y nuestro corazón a ideologías y valores que no provienen de Dios. ¿Cuántas veces una canción pegajosa ha quedado atrapada en tu mente por días, haciéndote repetir sin cesar palabras que ni siquiera has analizado? Ese es el poder de la música. Penetra sin resistencia, se instala en lo más profundo del ser y moldea el pensamiento sin que nos demos cuenta. Jesús dijo en Mateo 6:22-23, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Aunque habla del ojo, el principio se aplica también al oído. Lo que permitimos entrar en nuestra mente influirá en nuestra vida espiritual. Si alimentamos nuestro espíritu con música que nos edifica y nos acerca a Dios, nuestro interior estará lleno de luz. Pero si constantemente consumimos contenido que exalta valores contrarios a la palabra, poco a poco iremos apagando la voz del Espíritu Santo en nuestra vida. El problema es que la mayoría de las personas no notan este cambio hasta que su corazón ya está insensible a la voz de Dios. Muchos cristianos han sentido la convicción de dejar de escuchar música mundana, pero se resisten con excusas como solo me gusta el ritmo, yo no presto atención a la letra o no tiene nada de malo. Sin embargo, la realidad es que la música fue diseñada para transmitir un mensaje. Nadie puede separar la letra de la melodía, porque ambas trabajan juntas para causar un impacto emocional y espiritual. La pregunta no es si la música mundana es atractiva o pegajosa, sino si realmente es compatible con una vida que busca agradar a Dios. Romanos 12:2 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La música que escuchamos, ¿está renovando nuestra mente o está reforzando la mentalidad del mundo en nosotros? Es hora de ser sinceros con nosotros mismos. Si realmente queremos vivir una vida consagrada, no podemos ignorar el impacto que tiene la música en nuestro caminar espiritual. No se trata de imponer reglas legalistas, sino
de reconocer que todo lo que alimenta nuestra alma tiene una consecuencia. Si queremos estar más cerca de Dios, debemos cuidar lo que entra en nuestra mente y corazón. La adoración no se limita a lo que hacemos en la iglesia, se refleja en cada decisión diaria, incluyendo lo que elegimos escuchar. La pregunta es, ¿qué voz estás permitiendo que moldee tu vida? El mundo está lleno de mensajes ocultos que moldean la mente sin que la mayoría lo note. La música es uno de los medios más influyentes en la sociedad, no solo porque entretiene, sino porque educa, condiciona y transforma. Detrás de cada canción hay una intención, un propósito y un mensaje que se infiltra sin resistencia en el corazón de quienes la escuchan. En muchas ocasiones, el contenido de la música popular está diseñado para transmitir ideas que sutilmente alejan de Dios, glorificando la rebelión, el orgullo y el desenfreno. La Escritura advierte sobre esto en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo revela que las influencias del mundo no son casuales, sino parte de una estrategia que busca distorsionar la verdad y apartar a las personas del camino de la santidad. La industria musical no opera únicamente como un negocio de entretenimiento, sino como una plataforma de adoctrinamiento disfrazada de arte. A lo largo de la historia se ha observado cómo las corrientes culturales han sido moldeadas a través de la música, estableciendo modas, cambiando percepciones y normalizando conductas que antes eran rechazadas. Lo que antes se consideraba impuro o moralmente cuestionable hoy es celebrado, promovido y defendido con fervor. Las canciones que encabezan las listas de éxitos están llenas de letras que exaltan el ego, la sensualidad y la autosuficiencia, promoviendo una visión del mundo en la que Dios no tiene cabida. Filipenses 4:8. Exhorta a pensar en lo que es verdadero, honorable, justo, puro, amable y digno de alabanza. Pero la música secular rara vez cumple con este estándar. En lugar de elevar la mente y el espíritu, muchas canciones refuerzan actitudes de rebeldía, ambición desmedida y descontrol. Desde el principio de los tiempos, la música ha sido utilizada con propósitos espirituales. En el Antiguo Testamento, los cánticos eran una parte fundamental del culto a Dios. Y los salmos eran expresiones de adoración, súplica y alabanza. Pero también se registran episodios en los que la música fue usada para desviar al pueblo de la verdad. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las tablas de la ley, encontró al pueblo entregado a la idolatría, danzando alrededor del becerro de oro al sonido de la música y los cánticos. Éxodo 32, 18 a 19, relata cómo el ruido de la celebración fue confundido con sonidos de guerra, pero en realidad era la manifestación de un corazón entregado a la desobediencia. La música no era solo una parte del pecado, sino el vehículo que reforzaba y amplificaba la idolatría. Esto demuestra que la música no es neutral. Tiene el poder de atraer a la presencia de Dios o de alejar de Él. En la actualidad, la industria musical ha perfeccionado el arte de disfrazar mensajes destructivos bajo melodías atractivas. Muchas canciones contienen simbolismos y referencias que apuntan directamente a filosofías contrarias a la fe cristiana. Las letras exaltan el hedonismo, la vanidad y el materialismo, impulsando una mentalidad que normaliza la satisfacción de los deseos sin considerar las consecuencias. Isaías 5:20 advierte: ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que ponen tinieblas por luz y luz por tinieblas, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce
por amargo. Esta advertencia es más relevante que nunca en un tiempo donde la música se ha convertido en una herramienta para redefinir valores y manipular conciencias. El concepto de idolatría ha evolucionado con el tiempo, pero su esencia sigue siendo la misma. En la antigüedad, los ídolos eran figuras de piedra o metal a las que las personas ofrecían sacrificios, pero hoy la idolatría se manifiesta de muchas maneras. Uno de los lugares donde es más evidente es en la cultura de la música. Las multitudes que asisten a conciertos cantan con devoción cada palabra y adoptan la imagen y el estilo de vida de los artistas. No son diferentes del pueblo de Israel postrándose ante el becerro de oro. La admiración excesiva y la imitación de modelos de conducta que promueven principios opuestos a la palabra de Dios son una forma moderna de idolatría. En Mateo 4:10, Jesús declaró: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, estableciendo con claridad que la adoración debe estar reservada únicamente para Dios. Muchas canciones populares contienen mensajes que glorifican la autosuficiencia, promoviendo la idea de que el ser humano no necesita a Dios para alcanzar el éxito y la felicidad. Esta mentalidad se alinea con el engaño original que introdujo la serpiente en el Edén, cuando dijo a Eva: seréis como Dios. Génesis 3:5. La música se convierte así en un vehículo para reforzar la idea de independencia de Dios, presentando la autosatisfacción como el objetivo supremo de la vida. Romanos 1:25 describen cómo las personas cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a la creación en lugar del Creador. La industria musical refuerza esta mentalidad, exhalando la vanidad y la autosuficiencia, mientras ignora la necesidad del ser humano de buscar a su Creador. La música no solo se limita a influir en los pensamientos, sino que también tiene un impacto profundo en las emociones y en la atmósfera espiritual de un lugar. En 1 Samuel 16:23 se describe como cuando David tocaba el arpa, el espíritu maligno que atormentaba a Saúl se apartaba de él. Esto demuestra que la música tiene un efecto real en el mundo espiritual, ya sea para atraer la paz de Dios o para abrir puertas a influencias que afectan la mente y el corazón. Si la música puede calmar a un espíritu perturbado, también puede avivar deseos, pensamientos y actitudes que van en contra de la voluntad de Dios. La música que una persona consume tiene el poder de definir su estado emocional y mental, condicionando su percepción de la vida y sus prioridades. En 2 Corintios 6:14 se nos exhorta a no unirnos en yugo desigual con los incrédulos, porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Si esta advertencia aplica para las relaciones personales, ¿cuánto más para aquello que constantemente alimenta la mente y el espíritu? La música es una forma de asociación y al permitir que ciertos mensajes se repitan una y otra vez en el pensamiento, se está estableciendo una conexión con los valores y principios que representan esas canciones. La pregunta clave es: ¿la música que se escucha es compatible con una vida que busca honrar a Dios? Las Escrituras son claras en que la adoración no es solo un acto externo, sino una actitud del corazón. Juan 4:24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La música es una de las formas más poderosas de adoración, pero si no está dirigida a Dios, inevitablemente está dirigiéndose hacia algo más. Todo lo que el ser humano exalta, imita y celebra con devoción es en esencia un objeto de adoración.
La industria musical ha captado este principio y lo ha usado para dirigir la atención de las personas hacia valores, ideologías y figuras que desvían la mirada de la verdad. Cada persona es responsable de lo que permite entrar en su mente y corazón. Gálatas 6:7 advierte que todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. La música que se consume es una semilla que tarde o temprano producirá fruto, ya sea para acercar a Dios o para alejar de Él. La decisión de qué escuchar no es trivial, porque cada canción tiene un mensaje y cada mensaje tiene una influencia. La cuestión no es si la música mundana es placentera o atractiva, sino si está alineada con la voluntad de Dios. La adoración es una de las expresiones más poderosas del ser humano, una manifestación del corazón que revela lo que realmente ocupa el primer lugar en su vida. La música ha sido desde siempre un vehículo para esa adoración, una herramienta capaz de exaltar la gloria de Dios o de desviar la devoción hacia ídolos disfrazados de cultura y entretenimiento. Jesús enseñó en Mateo 6:24 que nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y despreciará al otro. Si esto es cierto en el ámbito del dinero y las posesiones, con mayor razón lo es en lo que atañe a la adoración, pues lo que llena el corazón termina definiendo el destino espiritual del hombre. La música no es solo un acompañamiento, sino un acto de devoción en sí misma. Y cada canción que una persona canta o escucha está dirigida hacia algo o alguien. No existe la neutralidad cuando se trata de la adoración. Desde el principio de la humanidad, la adoración ha marcado la diferencia entre aquellos que buscan a Dios y aquellos que se han desviado de su propósito. Caín y Abel presentaron ofrendas, pero solo una fue aceptada. Porque Dios no solo observa la acción externa, sino la intención del corazón. En Éxodo, cuando el pueblo se impacientó esperando a Moisés en el monte, construyeron un becerro de oro y comenzaron a danzar y a cantar en su honor. No solo estaban construyendo un ídolo físico, sino que estaban entregando su adoración a algo que no era Dios. Este mismo patrón se repite a lo largo de la historia. Cuando la humanidad aparta su mirada del Creador, inevitablemente dirige su devoción a otros objetos, ideas o personas. La música tiene un papel crucial en este proceso, pues no solo expresa la adoración, sino que la moldea y la refuerza en el corazón del oyente. El rey Nabucodonosor entendió el poder de la música cuando erigió la estatua de oro y decretó que al sonido de los instrumentos todos debían postrarse y adorarla. La orden no fue simplemente inclinarse, sino hacerlo. Cuando la música comenzara a sonar, no se trataba solo de un acto de obediencia, sino de una conexión espiritual inducida por la melodía. Los tres jóvenes hebreos se negaron a inclinarse, demostrando que la verdadera adoración no depende de lo que suene a su alrededor, sino de una convicción inquebrantable en el corazón. La fidelidad a Dios se mide en las decisiones que se toman diariamente, y la música que se elige escuchar es una de esas decisiones. No se puede proclamar una vida consagrada mientras se permite que el alma sea alimentada con mensajes que contradicen la santidad de Dios. El enemigo ha sido astuto al disfrazar la adoración a través de la música. Ha envuelto la exaltación del orgullo, la rebeldía y la vanidad en ritmos atractivos que capturan la mente sin que la persona sea completamente consciente de ello. La idolatría ya no se presenta en la forma de estatuas doradas, sino en la forma de estrellas musicales, cuya influencia moldea la cultura y redefine la moral. En Apocalipsis 13 se describe un tiempo en el que toda la tierra adorará a la bestia.
no por imposición militar, sino porque su influencia habrá cautivado a las naciones. El corazón del hombre es propenso a la adoración, y si no se rinde ante Dios, inevitablemente buscará algo más a qué entregarse, ¿no? El apóstol Pablo escribió en Romanos 12:1 que los creyentes deben presentar sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque ese es el verdadero culto racional. La adoración no es solo lo que se hace en un templo, sino cada decisión que se toma a lo largo del día. La música forma parte de este acto de entrega, porque lo que se escucha constantemente termina moldeando la mentalidad y las emociones. Si se alimenta el alma con letras que glorifican el pecado, la consecuencia inevitable será una mayor inclinación a aquello que esas canciones proclaman. La mente es como un campo donde se siembran pensamientos, y la música es una de las semillas más persistentes. Jesús dijo en Mateo 12:34 que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que entra en la mente a través de la música se arraiga en el corazón y eventualmente se reflejará en las palabras y en las acciones. El libro de los Salmos es un testimonio del poder de la música como medio de adoración genuina. Cada salmo refleja un corazón volcado hacia Dios, exaltando su grandeza y proclamando su justicia. En el Salmo 150 se ordena que todo lo que respira alabe al Señor con instrumentos y con júbilo. La música que realmente honra a Dios es aquella que dirige la atención hacia Él, que eleva el espíritu en santidad y que edifica el alma en la verdad. Cualquier otro tipo de música que desvíe el enfoque hacia los placeres del mundo no puede cumplir este propósito. No se trata solo de evitar letras explícitas, sino de evaluar el espíritu detrás de cada canción. La adoración verdadera no se mide solo en lo que se canta en la iglesia, sino en lo que se elige escuchar en la vida cotidiana. Muchos creen que pueden separar la música de su vida espiritual, pero en realidad cada canción que se escucha es una declaración de alineación con un sistema de valores. En el 1 Juan 2:15-16 se advierte contra el amor por el mundo y sus deseos, porque todo lo que hay en el mundo, la vanagloria de la vida y los deseos de la carne, no provienen del Padre. La música no solo refleja la cultura, sino que la moldea. Y quienes eligen llenar su mente con canciones que exaltan el pecado, están consciente o inconscientemente alineándose con una mentalidad opuesta a la voluntad de Dios. En el libro de Daniel, cuando se ordenó que toda persona adorara la estatua al sonido de la música, la mayoría obedeció sin cuestionarlo. Solo unos pocos se mantuvieron firmes en su convicción de no inclinarse ante algo que no era Dios. En la actualidad, la adoración sigue siendo dirigida a través de la música, pero de formas más sutiles. Los valores promovidos por las canciones populares están diseñados para normalizar estilos de vida que van en contra de la palabra. Lo que en generaciones anteriores se consideraba inmoral, hoy se celebra con orgullo en las letras de las canciones más escuchadas en el mundo. La repetición constante de estos mensajes ha insensibilizado a la sociedad, haciendo que lo impuro parezca aceptable y lo santo parezca anticuado. Isaías 5:20 advierte sobre aquellos que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, porque invertir los valores es la estrategia más efectiva para alejar a las personas de Dios. La verdadera adoración no puede compartirse entre Dios y el mundo. Jesús declaró en Juan 4:23 que el Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Esto significa que la adoración no es solo una cuestión de forma, sino de fondo. No se trata solo de cantar canciones con un mensaje positivo, sino de asegurarse de que lo que se escucha en todo momento está alineado con la verdad de Dios. En Deuteronomio 6:5 se ordena amar al Señor con todo el corazón,
con toda el alma y con todas las fuerzas. La música es una manifestación de ese amor, porque lo que se elige escuchar revela lo que el corazón verdaderamente anhela. La música tiene el poder de edificar o de destruir, de acercar a Dios o de alejarlo. No es un simple pasatiempo, sino una herramienta que moldea la mente y el espíritu. Cada persona es responsable de lo que permite entrar en su corazón, y cada canción que se escucha es una decisión que afecta la vida espiritual. La adoración es exclusiva de Dios, y todo lo que compite con Él por la atención y la devoción del ser humano se convierte en un ídolo. La cuestión no es si la música es agradable al oído, sino si es aceptable a los ojos de Dios. Las palabras tienen poder y la música las envuelve en melodías que penetran sin resistencia en el corazón y la mente. Lo que se escucha con frecuencia se convierte en parte de los pensamientos, y los pensamientos terminan guiando las decisiones. Cada canción, cada ritmo, cada letra es una semilla que se planta en el interior y con el tiempo dará fruto. Por esta razón, la Escritura advierte en Proverbios 4:23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si la vida fluye desde el corazón, todo lo que entra en él moldea el rumbo del alma. La música tiene el poder de edificar o de corromper, de despertar el anhelo por la santidad o de sembrar deseos que alejan de Dios. No se trata solo de lo evidente, de letras explícitas que promueven el pecado de manera directa, sino de influencias sutiles que, sin ser percibidas de inmediato, van moldeando la forma de pensar y percibir la vida, ¿no? Las Escrituras muestran que la voz de Dios se puede escuchar de muchas formas, pero también enseñan que otras voces buscan opacar su verdad. En Génesis, la serpiente habló con Eva, y sus palabras no fueron una orden, sino una sugerencia, una idea que sembró duda en su corazón. No dijo directamente que desobedeciera, sino que presentó un argumento que parecía razonable, que apelaba a su deseo de conocer más, de experimentar algo que aún no tenía. La caída no comenzó con la acción, sino con la idea que se permitió entrar en la mente. Así opera también la música que no está alineada con la verdad de Dios. No siempre se presenta con un mensaje abiertamente corrupto, pero introduce conceptos, valores y deseos que poco a poco van transformando la percepción de la realidad. En 2 Corintios 11:14 se advierte que Satanás mismo se disfraza como ángel de luz, porque la estrategia del engaño no es presentarse como una amenaza evidente, sino como algo inofensivo y atractivo. La cultura ha normalizado la influencia de la música como algo que solo tiene un impacto emocional o artístico, pero la Biblia muestra que su poder es mucho mayor. En 1 Samuel 16:23, cuando David tocaba el arpa, el espíritu maligno que atormentaba a Saúl se apartaba de él. Si la música tiene el poder de calmar tormentos espirituales, también puede despertarlos. Si puede traer paz, también puede sembrar inquietud. No se trata solo de la letra, sino del espíritu que hay detrás de cada melodía, de la intención con la que fue creada, de la atmósfera que establece. La adoración verdadera no depende solo de las palabras que se pronuncian, sino del corazón que las canta. En Juan 4:24, Jesús dijo que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, no en apariencia, no en simple expresión externa, sino en esencia y convicción. Si la música puede ser un canal de adoración a Dios, también puede ser un canal de adoración a otras cosas. Los patrones de pensamiento no se forman en un instante, sino a través de la repetición.
Lo que se escucha constantemente se arraiga en la mente y se convierte en una perspectiva de vida. La música influye en las emociones, pero también en la conducta, en la forma de interpretar la realidad, en la manera de reaccionar ante las situaciones. Por eso, en Romanos 12:2 se ordena no conformarse a este mundo, sino ser transformados por la renovación del entendimiento. No se puede renovar la mente mientras se alimenta con las mismas ideas que gobiernan el sistema del mundo. Lo que entra a través de los sentidos se convierte en parte de la vida espiritual. No se puede desear vivir en santidad mientras se permite que la mente sea bombardeada con mensajes que exaltan lo contrario. No se puede esperar buscar la voluntad de Dios mientras se consume contenido que refuerza los valores opuestos a ella. El diseño del enemigo nunca ha sido solo promover el pecado de manera directa, sino normalizarlo hasta el punto en que deje de parecer peligroso. En Isaías 5:20 se advierte sobre aquellos que llaman al mal bien y al bien mal, que convierten la oscuridad en luz y la luz en oscuridad. La música ha sido una de las herramientas más efectivas para este propósito. Sous le pont j'ai gardé le feu, dans mes mains, dans mes os, dans mes vœux. Il parlait fort, moi j'étais loin, le cœur fermé, la rue dans le coin. J'ai vu la peine avec ses dents, j'ai vu l'hiver gratter le vent, mais j'ai tenu, j'ai pas cédé. Même quand tout voulait me plier, dis-moi qui me fera tomber, comme mon nom brûle encore d'avancer. Dis-moi qui va me faire. I almost said it on the way back home, but the words got stuck in my throat. You looked at me like nothing was wrong, so I let it go. We laughed about some random thing, like we were slowly fading out. Funny how we both can feel it, but never talk it out. It's always easier pretending than watching something end. We keep the peace in silence, like it's a better friend. I almost said it, but I didn't. Now it's hanging in the air. We act like nothing's different, but it's everywhere. I almost said it. They said I'd break in heavy weather, bend too far and lose my shape. Carried storms I couldn't measure, wore the damage on my face. Tried to hide the cracks and fractures, like they made me less than whole. But every line just traced the map of everywhere I've grown. I was waiting for us. We stopped finishing our sentences, left them hanging in the air. Used to talk till morning came, now there's nothing there. We kept trying out a habit, not because it felt the same. Two good hearts just slowly walking out of place. No explosions, no blame to assign, just a quiet change over.
wake up tired before the day starts. Coffee cold, same loop, restart. Everybody moving like they got a map. I'm just trying not to collapse. Notifications feel like pressure. Even silence got weight now. Smiling just to look better while I'm falling through the crowd. They say you're doing fine, just keep it up. But they don't see what it costs. If this is what it takes to win, I think I'm already lost. I got a burnout halo, glowing under broken sleep. I walk these streets like they remember me. Neon signs blinking out my history. Same old cafe, same empty seat. But nothing here feels like it knows me. Phone in my hand but I don't call back. Voices fade in the train track crack. Everybody's moving too fast. I'm stuck in a place I can't outlast it. Every corner feels like deja vu. Like I've been lost here way too long. Even the silence hums your tune, but I can't tell what went wrong. This city knows my name too well, but never asked. I was broke with a dream in the ballroom. Now I'm paid, but I barely got space to move. Numbers climbing like they got a life of their own. Funny how it feels quieter when you're known. Used to pray for a check just to pay my dues. Now I'm checking my soul, got less to lose. Every dollar got a story I can't erase. Every win got a shadow I gotta face. I bought time, but I sold my nights. Chased the glow, now I miss the light. What's the worth if I lose my name in the balance sheet again? What's the cost? You want a house with quiet mornings. I want airports and open skies. We talk like we're still alive, but I see it drifting in your eyes. Same love, different direction. Same truth, different design. We hold on out of connection, but we're not on the same line. Nobody's wrong, nobody's lying. Just two hearts not syncing right. We'll have to cover the timing of saying goodbye tonight. We're going in different directions. Your sunrise is while I'm still awake. Different clocks, same ache. I trace your name on a fogged up screen, like it might close the space between. Late night calls with a fragile line. Your laugh arrives just out of time. We talk like we're in the same room still. Even silence feels too real. Every mile says not enough, but my heart don't count like that. Love flies farther than the miles, through the dark, across the time. Every second draws the line. Back to you, back to you. Even worlds we can't align. I post a pic like I'm alright. Perfect light, perfect fake smile, but my room still feels too quiet. When the screen goes black at night, people say I look so fine, like they know what's on my mind. Double tap, don't read between lines. It's just noise to pass the time. I laugh in stories, not in real life. Feels easier to pretend. If I disappear for a while, would anybody even notice then? I got an offline smile that nobody sees but me. Online I look so alive, but that's not who I really be. I'm scrolling. You still ask me how I slept last night. Still leave tea by the counter light, but something in your voice feels far. Even
standing right by. We talk about the weather first, like we forgot how hearts converse. Every word is soft and careful, like we're scared to make it worse. No fight, no storm, no breaking glass, just silence growing thick so fast. Two people learning how to stay while slowly drifting away. We're quietly falling apart. No thunder, no visible scars, just love turning into habit. And porque entra en la mente sin resistencia, disfrazada de arte, de expresión, de simple entretenimiento. Pero no existe el entretenimiento inofensivo cuando se trata de la influencia espiritual. Cada canción tiene un origen, una intención y un propósito. Cada mensaje que se repite una y otra vez en la mente deja una marca en el alma. Los sonidos tienen un efecto más allá de lo que el oído percibe. En la creación Dios habló y las cosas llegaron a existir. Su voz tiene poder creativo y como reflejo de esto las palabras pronunciadas también tienen impacto en la realidad. En Proverbios 18:21 se declara que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Si las palabras tienen el poder de edificar o destruir, la música que encapsula palabras en melodía multiplica ese efecto. No es solo un mensaje aislado, es una declaración repetida, una idea que se fortalece con cada nota, con cada repetición. Lo que se canta, lo que se escucha, se convierte en lo que se cree. El pueblo de Israel fue instruido a recordar los mandamientos de Dios a través de la repetición, a escribirlos en sus puertas, a hablar de ellos constantemente. En Deuteronomio 6:6-7 se les ordenó que las palabras de Dios estuvieran siempre en su corazón, que las enseñaran a sus hijos, que las hablaran en su casa y en el camino. Esto no era un mero ritual, sino un principio espiritual. Lo que se repite se interioriza. Si la verdad de Dios debe ser reforzada en la mente mediante la repetición, ¿qué sucede cuando lo que se repite no es su verdad, sino los valores del mundo? La música mundana ha adoptado este principio, estableciendo patrones de pensamiento a través de letras que se graban en la memoria y se repiten incluso sin intención consciente. Lo que una persona canta y escucha de manera constante se convierte en parte de su identidad espiritual. La influencia de la música no se limita a lo individual, sino que también moldea generaciones enteras. En la Biblia, cada vez que el pueblo de Israel se alejaba de Dios, no lo hacía de inmediato, sino gradualmente, a través de la absorción de las costumbres de los pueblos que lo rodeaban. En Jueces 2:10-11 se describe cómo después de la muerte de Josué y su generación, surgió una nueva generación que no conocía al Señor ni lo que Él había hecho. Se desviaron, adoraron a dioses ajenos y abandonaron los caminos de Dios. No fue un cambio repentino, sino el resultado de una cultura que se había infiltrado en su forma de vida. Lo que una generación tolera, la siguiente lo normaliza, y la música ha sido un canal para acelerar este proceso. Dios estableció la música como un medio de adoración,
y comunión con Él. En los salmos, en los cánticos de victoria, en las alabanzas del pueblo de Israel, la música siempre estuvo conectada con la gloria de Dios. Pero cuando se usa con otros propósitos, se convierte en una herramienta para dirigir la atención y la devoción a cosas que no son de Dios. En Apocalipsis 18:22, cuando se describe la caída de Babilonia, se menciona que cesará el sonido de arpistas, músicos, flautistas y trompetistas. La música no es solo un reflejo de la sociedad, sino parte de su sistema espiritual. Lo que se exalta en la música de una cultura revela lo que esa cultura valora y a qué está rindiendo su adoración. Lo que se escucha no es una cuestión trivial, porque cada canción es una declaración, cada melodía establece una atmósfera, cada letra refuerza un mensaje. No se puede pretender buscar a Dios mientras se permite que el corazón sea moldeado por influencias que lo alejan de Él. No se trata de preferencia personal, sino de alineación espiritual. En Colosenses 3:2 se ordena poner la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La música no es solo un sonido, es una semilla, es una declaración de qué voz se elige escuchar y qué mensaje se permite gobernar el corazón. Las influencias espirituales que gobiernan el mundo rara vez se presentan de manera evidente. Se ocultan en la sutileza, en los detalles que parecen inofensivos, en los mensajes disfrazados de cultura y expresión artística. La música ha sido utilizada desde el principio para inclinar el corazón del hombre en una dirección específica. Lo que se repite con frecuencia se convierte en una verdad aceptada, y lo que se acepta sin discernimiento moldea la percepción de la realidad. Las Escrituras advierten en 2 Corintios 2:11 que no se debe ignorar las maquinaciones del enemigo, porque su estrategia no es la confrontación directa, sino la infiltración. No impone sus ideas, sino que las siembra de manera gradual hasta que se arraigan en la mente y producen fruto en la conducta. Desde los tiempos antiguos, la manipulación a través de la música ha sido una estrategia recurrente. Nabucodonosor estableció la adoración a su estatua como un acto que debía realizarse al sonido de los instrumentos. No bastaba con una orden. Tenía que estar acompañada de una atmósfera creada por la música. Este principio no ha cambiado, solo ha adoptado nuevas formas. La adoración a dioses falsos ya no se impone con decretos visibles, sino con ritmos y melodías que exaltan ideologías contrarias a la verdad. La idolatría ha evolucionado, pero su esencia sigue siendo la misma: desviar la devoción del Creador hacia aquello que pretende ocupar su lugar. La Biblia revela que el enemigo siempre ha buscado usurpar el lugar de Dios. En Isaías 14:13-14 se describe su deseo de ascender y ser semejante al Altísimo. No busca la destrucción inmediata, sino la adoración desviada, el culto disfrazado, la exaltación de valores que desplazan la santidad. La música ha sido un instrumento clave en este proceso, porque no solo transmite mensajes, sino que establece conexiones emocionales que refuerzan esas ideas en el corazón. Lo que se canta, lo que se escucha de manera constante, se convierte en parte de la identidad espiritual. En Romanos 1:25 se expone la raíz de la caída de la humanidad. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a la creación en lugar del Creador. Este principio sigue vigente en la cultura actual, donde la música ha sido utilizada para glorificar al hombre en lugar de a Dios. Se celebra la autosuficiencia, la independencia espiritual, la exaltación de los deseos por encima de la obediencia. Cada canción
que transmite esta mentalidad refuerza el engaño original de Génesis 3:5. Seréis como Dios. El enemigo no necesita convencer a las personas de que rechacen a Dios de manera explícita, solo necesita alimentar el orgullo y la autosatisfacción hasta que la necesidad de Dios desaparezca de su pensamiento. Las Escrituras muestran que la adoración es una cuestión de alineación espiritual. En Juan 4, 23, 24, Jesús enseñó que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. No en apariencia, no en actos externos, sino en una entrega genuina del corazón. La música no es neutral, porque cada melodía y cada letra reflejan un sistema de valores, una visión del mundo, una influencia espiritual que se fortalece con la repetición. Lo que se permite entrar en la mente a través de la música tiene un efecto directo en la relación con Dios. El pueblo de Israel fue constantemente advertido sobre la influencia de las naciones paganas que los rodeaban. En Deuteronomio 12:30 se les instruyó a no imitar sus prácticas ni a preguntar cómo adoraban a sus dioses. La advertencia no era solo contra la idolatría evidente, sino contra la adopción gradual de costumbres que terminarían alejándolos de la verdad. El enemigo no opera con imposiciones directas, sino con adaptaciones progresivas que hacen que lo impuro parezca aceptable. En la actualidad, la música ha sido uno de los medios más efectivos para este proceso. Lo que antes se consideraba inmoral, ahora es parte de la normalidad. Lo que antes escandalizaba, ahora es celebrado. La repetición ha insensibilizado la conciencia hasta el punto en que muchos ya no perciben la diferencia entre la santidad y la corrupción. La relación entre la música y el estado del corazón es un principio bíblico. En Efesios 5:19 se exhorta a hablar entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor con el corazón. No es una instrucción superficial, sino una revelación de cómo la música moldea la vida interior. Lo que se canta y se escucha con frecuencia se convierte en la banda sonora del pensamiento, en la estructura emocional que define las decisiones. Si la música que se consume está alineada con los valores del mundo, inevitablemente influirá en la manera de vivir. En Apocalipsis 18:22, cuando se describe la caída de Babilonia, se menciona que cesará el sonido de músicos, arpistas, flautistas y trompetistas. La música no es solo un elemento cultural, sino una manifestación del sistema espiritual que gobierna una sociedad. Lo que una nación exalta en sus canciones revela lo que esa nación valora y en qué ha puesto su confianza. La música mundana no es solo entretenimiento, es una declaración de principios, un reflejo de la mentalidad colectiva que se refuerza con cada melodía que se populariza. El peligro de la música no radica únicamente en su contenido evidente, sino en la forma en que establece patrones de pensamiento. En Proverbios 23:7 se declara que como el hombre piensa en su corazón, así es él. Los pensamientos no surgen de la nada, sino que son alimentados por lo que se escucha y se medita. La música es una de las herramientas más efectivas para instalar ideas en la mente sin resistencia. No se analizan racionalmente, simplemente se absorben y se normalizan hasta que forman parte de la identidad. En 1 Samuel 15:22, el profeta Samuel le dijo a Saúl que la obediencia es mejor que los sacrificios. El problema no es solo qué música se evita, sino qué tipo de influencia se permite. No se trata de legalismo, sino de discernimiento espiritual. Cada melodía que se escucha,
Cada letra que se repite refuerza una forma de pensar. La cuestión no es si la música es atractiva o disfrutable, sino si está en armonía con una vida que busca agradar a Dios. En Colosenses 3:16 se exhorta a que la palabra de Cristo more en abundancia, enseñando y exhortando con salmos e himnos. No se trata solo de evitar lo negativo, sino de llenar el corazón con lo que es verdadero, puro y santo. En Filipenses 4:8 se ordena pensar en todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable y de buen nombre. La música tiene el poder de alinear el pensamiento con estos principios o de desviarlo hacia lo contrario. En Daniel 3, cuando la música sonó, la mayoría del pueblo se inclinó ante la estatua de Nabucodonosor. Solo unos pocos permanecieron en pie resistiendo la presión de lo que la multitud aceptaba. En la actualidad, el sonido sigue resonando, no con flautas y cítaras, sino con ritmos diseñados para cautivar la mente y dirigir la adoración hacia valores que no provienen de Dios. La diferencia entre los que se inclinan y los que permanecen firmes no radica en la música en sí, sino en la convicción de a quién pertenece su adoración. En el 1 Juan 5:21 se advierte: hijitos, guardaos de los ídolos. La idolatría no siempre es visible ni evidente, a menudo se esconde en lo que se consume sin discernimiento, en lo que se permite entrar en el corazón sin cuestionamiento. La música no es solo un conjunto de sonidos, es una atmósfera, una influencia, una semilla que produce fruto en el alma. La adoración es exclusiva de Dios y todo lo que compite por esa devoción se convierte en un obstáculo para una relación genuina con Él. En Gálatas 6:7 se declara que lo que el hombre siembra, eso cosechará. La música que se elige escuchar no es una cuestión superficial, sino una siembra espiritual que determinará el tipo de fruto que se manifestará en la vida. No se puede pretender caminar en santidad mientras se permite que la mente sea moldeada por lo que se opone a la verdad de Dios. La cuestión no es si la música es placentera o popular, sino si está alineada con la voluntad del Padre. La música tiene un propósito divino que va más allá del simple entretenimiento. Desde la creación ha sido un medio para exaltar a Dios, para proclamar su grandeza y para conectar el espíritu humano con la presencia celestial. La adoración a través de la música no es solo una práctica religiosa, sino una expresión espiritual que define la relación del creyente con su Creador. En el cielo, los ángeles no cesan de cantar y la adoración rodea el trono de Dios de manera continua. Apocalipsis 4:8 describe cómo los seres vivientes claman día y noche: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. La música tiene el poder de elevar el alma, de traer libertad y de establecer la atmósfera para que la gloria de Dios se manifieste. No es un simple recurso artístico, sino un canal de conexión espiritual que debe ser utilizado con discernimiento. La Escritura deja claro que la adoración es una respuesta natural del ser humano hacia Dios. En el Salmo 102 se ordena servir al Señor con alegría y venir ante su presencia con cánticos. No se trata solo de cantar, sino de entender que cada palabra entonada en alabanza tiene un impacto en el ámbito espiritual. La música que glorifica a Dios no solo transforma la atmósfera, sino que también transforma el corazón de quien la entona. En 2 Crónicas 5, 13 a 14 se relata cómo, cuando los levitas alababan a Dios con voz unánime y con los instrumentos, la gloria del Señor llenó el templo hasta el punto en que los sacerdotes no pudieron seguir ministrando. La adoración verdadera abre las puertas a la manifestación de Dios.
y la música es un vehículo para esa adoración. El enemigo comprende este principio y ha trabajado incansablemente para distorsionarlo. La música fue diseñada para honrar a Dios, pero cuando se usa con otro propósito, se convierte en una herramienta para desviar la adoración. En Éxodo 15:1, cuando Israel cruzó el Mar Rojo, Moisés y el pueblo entonaron un cántico de victoria para glorificar a Dios. Pero en Éxodo 32, cuando el pueblo cayó en idolatría, también usaron la música como parte de su rebelión. La misma herramienta puede ser usada para edificar o para corromper, para exaltar la verdad o para promover la falsedad. No toda la música tiene el mismo origen ni el mismo propósito. Y la diferencia entre ambas no radica solo en el sonido, sino en la intención espiritual que la impulsa. El diseño de Dios siempre ha sido claro. La música que proviene de Él refleja su carácter, su santidad y su propósito para la humanidad. En contraste, la música que está influenciada por las tinieblas exalta valores que se oponen a la verdad. No siempre es de manera evidente, porque la estrategia del engaño es operar en lo sutil, en lo que parece inofensivo. En Mateo 7:15, Jesús advirtió sobre los falsos profetas que vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. La advertencia no se limita solo a los maestros de doctrina, sino a todo lo que influye en la mente y el corazón. La música tiene la capacidad de sembrar ideas sin que sean cuestionadas, de normalizar lo que debería ser rechazado, de convertir lo impuro en aceptable. La instrucción de Dios siempre ha sido clara en cuanto a lo que debe llenar la mente del creyente. Filipenses 4:8 ordena pensar en todo lo que es verdadero, justo, puro, amable y digno de alabanza. La música es una forma de pensamiento expresado en sonido, y lo que se repite constantemente en la mente moldea la manera de vivir. En Deuteronomio 31, 19 a 22, Dios ordenó a Moisés escribir un cántico para que el pueblo de Israel lo aprendiera y lo enseñara a sus generaciones, con el propósito de recordar su pacto y sus mandamientos. El canto no era solo un medio de expresión, sino un método para establecer la verdad en el corazón de la nación. Lo que se canta se memoriza, y lo que se memoriza se interioriza hasta convertirse en una convicción. El impacto de la música no solo afecta al individuo, sino a toda una sociedad. En Daniel 3, Nabucodonosor utilizó la música para marcar el momento en que todos debían inclinarse ante la estatua. No era una simple señal, sino un acto de manipulación espiritual. La combinación de sonido y adoración crea una conexión emocional que refuerza el mensaje. La idolatría no es solo postrarse ante un objeto, sino entregar el corazón y la devoción a algo que compite con Dios. La música puede ser un medio de adoración verdadera o una herramienta de seducción espiritual que aleja del camino correcto. El poder de la música no solo se percibe en su contenido, sino en la atmósfera que crea. En 1 Samuel 16:23, cuando David tocaba el arpa, el espíritu maligno que atormentaba a Saúl se apartaba de él. La música tiene un efecto directo en el ámbito espiritual. Y la pregunta no es si influye, sino qué tipo de influencia está ejerciendo. La adoración no es solo lo que se canta en la iglesia, sino lo que se permite llenar la mente en el día a día. Si la música es un canal de conexión con Dios, también puede ser un canal de desconexión cuando no está alineada con su verdad. El llamado a la santidad no se limita a lo que se hace externamente, sino a lo que se permite entrar en el corazón. En 2 Corintios 6:17 se exhorta a salir de en medio de lo impuro y no tocarlo, porque Dios amada le ha llamado
amad a su pueblo, a ser apartado. La separación no es un aislamiento físico, sino una decisión de no participar en lo que contamina el espíritu. No se trata solo de evitar lo abiertamente corrupto, sino de discernir lo que parece inofensivo, pero no edifica. En Juan 10:27 Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. La música es una de las muchas voces que compiten por la atención del creyente. Si lo que se escucha constantemente no refleja la voz de Dios, inevitablemente estará reforzando otra dirección. La fe viene por el oír, según Romanos 10:17, pero lo que se oye debe estar en armonía con la palabra de Dios. No se puede llenar la mente con mensajes que contradicen la verdad y esperar vivir una vida de santidad. La adoración verdadera no es solo un acto externo, sino una postura del corazón. En Juan 4:23-24, Jesús dejó claro que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. No busca simplemente cantantes, sino corazones entregados que reflejen su gloria en cada aspecto de su vida. La música es una extensión de la adoración, y lo que se elige escuchar revela la condición del corazón. No se trata solo de gustos o preferencias, sino de prioridades espirituales. El enemigo ha utilizado la música para cautivar generaciones, para desviar la adoración y para establecer ideologías que van en contra del diseño divino. Pero la solución no es solo evitar lo que contamina, sino llenar la vida con lo que edifica. En Colosenses 3:16 se ordena que la palabra de Cristo habite en abundancia, enseñando y exhortando con salmos, himnos y cánticos espirituales. La música que glorifica a Dios no solo transforma la atmósfera, sino que fortalece la fe y prepara el corazón para la comunión con el Padre. El discernimiento no es una opción, sino una necesidad en los tiempos en que vivimos. La música es una de las influencias más poderosas en la mente y en el espíritu, y cada creyente debe decidir qué voz permitirá que moldee su corazón. En Gálatas 6:7 se advierte que lo que el hombre siembra, eso cosechará. La pregunta no es si la música tiene impacto, sino qué tipo de impacto se está permitiendo. La adoración es exclusiva de Dios, y cada decisión diaria, incluso la música que se escucha, es una oportunidad para demostrar a quién pertenece el corazón. La música ha sido desde el principio una fuerza que trasciende el tiempo, la cultura y las generaciones. Su poder es innegable, su impacto es profundo, y su influencia puede definir el destino de una persona sin que ésta siquiera lo perciba. En un mundo donde los sonidos y las melodías han sido moldeados para distraer la mente, para capturar la atención y para sembrar ideas que transforman la percepción de la realidad, surge una pregunta ineludible: ¿quién gobierna la música que escuchamos? Porque detrás de cada ritmo, de cada letra y de cada composición existe una intención, una fuente que la inspira, una agenda que la dirige. Y en este campo de batalla, donde la música se convierte en un arma espiritual, cada persona debe tomar una decisión: permitir que lo que entra por sus oídos acerque su corazón a Dios, o dejar que lo aleje de Él sin resistencia. El propósito de la música nunca ha sido neutral. No se trata solo de sonidos organizados de manera agradable, sino de una herramienta que puede ser utilizada para edificar el alma o para sumergirla en tinieblas disfrazadas de armonía. Ya pues allá es un lenguaje sin barreras, una expresión que trasciende las palabras y se instala en lo más profundo del ser humano. En el ámbito natural, la música despierta emociones, influye en los estados de ánimo y puede cambiar el curso de un pensamiento en cuestión de segundos. Pero en el ámbito espiritual, la música es mucho más que eso. Es un canal, una atmósfera, un altar invisible
donde el corazón se rinde ante aquello que se exalta en cada melodía. La adoración verdadera no se define por un género, por un estilo o por una preferencia personal. Se define por su fuente, por su propósito y por el espíritu que la impulsa. Cada vez que un creyente permite que la música llene su mente y su corazón, está abriendo una puerta en su vida espiritual. Esa puerta puede traer luz o puede traer oscuridad, pero jamás permanecerá vacía. La música que agrada a Dios es aquella que lo glorifica, que fortalece el espíritu y que edifica la vida del oyente en verdad. La música que se opone a su voluntad, por más inofensiva que parezca, cumple con un propósito contrario, porque en el reino espiritual no existe el punto medio. A lo largo de la historia, la música ha sido utilizada para acompañar los momentos más trascendentales de la humanidad. Se ha escuchado en tiempos de guerra y en tiempos de paz, en tiempos de júbilo y en tiempos de lamento, en momentos de victoria y en momentos de derrota. Ha sido una herramienta para motivar a ejércitos, para infundir valentía en los corazones y para fortalecer la determinación de quienes la escuchan. Pero también ha sido un vehículo para el engaño, una forma de manipulación que ha cautivado multitudes sin que siquiera lo noten. La pregunta que cada creyente debe hacerse no es si la música tiene poder, sino qué clase de poder está permitiendo que influya en su vida. Dios diseñó la música como un medio de comunión, un puente entre el cielo y la tierra, una expresión de lo que hay en el interior del hombre. Cuando las Escrituras mencionan la adoración en el cielo, lo hacen con una imagen de cánticos, de sonidos que resuenan en los lugares celestiales y que reflejan la gloria de Dios. Apocalipsis describe multitudes entonando alabanzas, proclamando con voces unidas la santidad y el poder del Altísimo. Esta imagen no es un detalle decorativo, sino una revelación del propósito eterno de la música. Cuando el hombre alaba a Dios con cánticos, está alineándose con la atmósfera del cielo, trayendo su reino a la tierra, estableciendo en su entorno la manifestación de su presencia. Pero así como la música ha sido diseñada para exaltar a Dios, también ha sido corrompida para desviar la adoración hacia aquello que pretende ocupar su lugar. La adoración no siempre es evidente, no siempre se presenta como un acto de reverencia ante un altar visible. Muchas veces la adoración es simplemente una cuestión de atención, de enfoque, de entrega. Lo que una persona escucha constantemente, lo que repite en su mente, lo que deja entrar en su corazón sin filtro, eso eventualmente se convierte en lo que valora, en lo que prioriza, en lo que sigue. La música tiene el poder de formar ídolos invisibles, de levantar altares ocultos en el corazón, de moldear el pensamiento hasta que el oyente comienza a ver la vida a través del lente de lo que ha estado escuchando. El enemigo no necesita prohibir la adoración a Dios si puede diluirla, si puede mezclarla con elementos que la contaminen, si puede infiltrarla con mensajes que desvían el corazón sin que la persona se dé cuenta. No siempre se trata de una oposición abierta. A veces es simplemente una distracción disfrazada de entretenimiento. La música puede convertirse en una distracción que desvía la mirada de lo eterno, que mantiene la mente ocupada en lo superficial y que roba la sensibilidad espiritual de aquellos que no son cuidadosos con lo que permiten entrar en su vida. La lucha no es contra la música en sí, sino contra la influencia espiritual que opera a través de ella. No es una cuestión de gustos, sino de discernimiento. No se trata de prohibiciones sin sentido, sino de reconocer que lo que se escucha tiene un efecto en el espíritu, en la mente y en la vida de quien lo consume. En el reino de Dios, la adoración es un acto sagrado, un reflejo de la relación con el Padre, una respuesta a su presencia. En el sistema del mundo,
La música ha sido utilizada para exaltar el ego, para promover el desenfreno, para normalizar aquello que Dios ha llamado impuro. No importa cuán sofisticada sea una melodía, cuán pegajoso sea un ritmo o cuán talentoso sea un artista. Si la música que se escucha no glorifica a Dios, está cumpliendo con otro propósito, porque en lo espiritual no existe el vacío ni la neutralidad. El desafío para cada creyente no es simplemente evitar lo que contamina, sino llenar su vida con lo que edifica. No se trata solo de rechazar la música que deshonra a Dios, sino de buscar activamente aquello que fortalece la fe, que eleva el alma, que lleva el corazón a una comunión más profunda con el Creador. No basta con cerrar la puerta a las influencias negativas, sino se abre la puerta a la presencia de Dios. La adoración no es solo un acto de prohibición, sino una entrega voluntaria que alinea cada aspecto de la vida con la voluntad de aquel que es digno de toda alabanza. Cada persona tiene el poder de decidir qué permite entrar en su vida. Cada canción que se escucha, cada letra que se repite, cada melodía que se deja resonar en la mente, todo contribuye a la construcción de un altar en el corazón. Ese altar puede ser para Dios o para algo que lo sustituye. No se puede servir a dos señores, no se puede beber de la copa del Señor y de la copa del mundo al mismo tiempo. La adoración verdadera requiere una decisión clara, un compromiso sin reservas, una entrega absoluta que no deja espacio para compromisos con aquello que no refleja la gloria de Dios. La música no es un tema trivial, porque lo que se canta, lo que se escucha y lo que se repite en la mente, tarde o temprano se convierte en parte de la identidad espiritual. No es una cuestión de legalismo, sino de consagración. No es una regla impuesta, sino una elección basada en amor y reverencia hacia Dios. Lo que un creyente permite que influya en su vida determinará su cercanía con Dios o su distancia de Él. La pregunta final no es si la música mundana es agradable, sino si es digna de ocupar un lugar en la vida de alguien que ha sido llamado a reflejar la luz de Cristo en todo lo que hace.